Moni se jubiló. Pero bueno, yo creo que Euge y Irra siguen la misma filosofía. Principalmente en un coloquio, en un final, lo ideal sería que frente a una pregunta, que la pregunta por lo general, la pregunta puede ser del tipo, dos puntos, ustedes están acostumbrados que, qué sé yo, que cuando tienen eh, cuando tienen esto, y hacen una eliminación, y esto sí lo digo porque ahora sí es coloquio, así que ahora sí lo puedo decir. Ustedes están acostumbrados que cuando pasa esto, el producto esperado de la reacción, ¿cuál es? ¿Estamos de acuerdo? Y la pregunta va a decir entonces, lo tradicional, lo que se espera de la reacción de el 2-metil 1-bromo-butano con este óxido de potasio y etanol es este producto de acá. Sin embargo, en las prácticas o en un ensayo de laboratorio se ha encontrado que el producto mayoritario o alta presencia de este producto que está acá. Y ustedes, entonces dicen, explique y justifique. Esto es un ejercicio que si no me equivoco me lo tomaron a mí. Es decir, nosotros vimos que esto que está acá sigue las reglas de los mecanismos que estuvimos viendo. Pero nos dice que pueden ocurrir y que nos encontramos muchas veces con otras cosas que disrumpen un poco ese mecanismo que nosotros veníamos planteando. Entonces, el ejercicio nos va a decir explicar por qué, básicamente. Y lo importante, o uno debería considerarse afilado en el tema, si yo puedo explicar esto que pasa acá, bueno, primero que nada, si lo puedo explicar. Y segundo, si lo puedo explicar con la menor cantidad de palabras posibles. Esa era como la filosofía que tenía Mónica, la profesora anterior. O sea, mientras menos escribas, mientras menos palabras escritas, menos chamullo, mejor. O sea, lo ideal, esto sería totalmente explicable con estructuras. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Y ustedes saben que el mecanismo de eliminación, ¿sí? Si es una E1 o una E2, va a depender si estamos en medio de un mecanismo que es vía carbocatiónica o vía de estado de transición. Sabiendo que es un mecanismo de vía carbocatiónica, yo sé que hay un carbocatión y yo sé que los carbocationes tienden a ser más o menos estables en función de qué tan ramificado sea. Pero no me puedo quedar simplemente con eso porque eso yo lo sabía de última para el parcial. Ahora yo tengo que ver por qué la ramificación aumenta la estabilidad de mi carbocatión. Cuando yo elimino, cuando hago la eliminación en esta molécula, ¿qué átomo principalmente elimino para formar el carbocatión? El bromo. ¿El bromo es el primero que se va? Eh, No, primero se va el hidrógeno y queda positivo. Eso se forma el carbocatión. Bien. O sea, si se me va, fíjense, si este hidrógeno que está acá, pensemos justamente cómo se va a formar el carbocatión. Primero que nada. Fijémonos. ¿La base a quién se va a llevar? ¿Al hidrógeno o al bromo?
La base se va a llevar al hidrógeno. Bien. ¿Y se lo va a llevar con el par electrónico o sin el par electrónico? Con el par electrónico, por eso se forma el carbocatión. Pero si la base es esta, ¿eh? ¿Cómo se lo va a llevar? Sin carga. Sin el par electrónico, porque fíjense que la base ya trae. O sea, la base era originalmente etanol, que después termina siendo etóxido, ¿sí? Y lo que hace es robarse un protón para poder volver a su forma original, si se quiere. Ese es el objetivo de la base. Por lo tanto, a mí el hidrógeno se me va a ir sin claro, esos electrones son después lo que forman el enlace. Exacto. Estos electrones que están acá son los que van a formar el enlace. ¿Pero por qué me forman el enlace? Porque el halógeno, como es más electronegativo, o sea, todo esto que estoy explicando debería estar tipo en dibujo. ¿Cómo? Y con flechas de efecto inductivo, con toda la bola, ¿no? Si no, lo explican textualmente, no pasa nada. Pero bueno, debería poner como el halógeno es más electronegativo que el carbono, se elimina de la molécula, llevándose su par electrónico, y me queda este carbocatión que está acá, ¿sí? Que después, obviamente, lo que pasa es que viene la base, se lleva a ese, pumba, y viene el doble enlace hacia allá. Que es lo que todos esperábamos. Pero no pasa eso. ¿Y por qué? Bueno, el carbocatión que se formó ahí es un carbocatión primario, que no es un carbocatión particularmente estable. Y las moléculas no son boludas. Y se dan cuenta de que dentro de su estructura existe la posibilidad de formar un carbocatión bastante estable. Es decir, si tuviera el carbocatión acá, va a formar una estructura bastante estable. Entonces, lo hace. Ustedes dirán, ¿cómo carajo lo hace? Bueno, lo que hace es que ocurre la migración de un hidrógeno, migra hacia acá con su par electrónico para suplir esa falta ahí, y deja desnudo entonces al carbono del medio. O sea, esta transición electrónica en la cual hay una ruptura interior de la molécula y se reordenan los átomos dentro de la molécula para dar lugar a tener ahora un carbocatión más estable. Y ahora, siguiendo la regla de Zaitsev, el hidrógeno a atacar es este. Perdón. Es este. Para que después ese par venga para acá y me forme esto. ¿Sí? Entonces yo tengo que agarrar y decir, bueno, este es más estable que este, ¿por qué? Entonces, pum, dibujo al carbocatión. Lo dibujo así y lo dibujo como es acá. Y hago la comparativa de los efectos de inductivos en este caso, que es solamente hacia un lado, y en este caso yo tendría 3 efectos inductivos. Estoy mucho más ayudado y además hago referencia a los efectos de hiperconjugación de este lado, que tengo uno solo, y que de este lado de cada lado tengo uno. ¿Sí? Eso es un ejercicio bastante plausible de encontrar en el coloquio. ¿Me siguieron la lógica de cómo deberían pensarlo? Sí, sí. Tengo una duda. ¿Viste cuando, o sea, se va el bromo al halógeno por un desbalance con la electronegatividad del carbono, ¿no? Eso siempre me quería saber. Sí, sí, y porque existe la factibilidad que después, o sea, no sé, porque vos me podrías decir tranquilamente, ¿y por qué no se te va siempre toda la vida? Y porque el hecho de que se vaya, a ver, ¿tiene el potencial de irse por una diferencia de electronegatividad? Lo tiene. Pero ¿por qué no se va en estado normal? Y porque termodinámicamente la molécula me queda como un carbocatión que no es más estable que una molécula neutra.
Pero cuando se da cuenta de que tengo dando vueltas, ¿sí?, una base que va a poder robar un electrón, perdón, un protón, y poder cambiar su estructura química, lo va a hacer. ¿Bien? ¿Mal? No, bien, bien. ¿Qué más? O sea, básicamente sería aprendernos todos los mecanismos de todas las. Sí, o sea, en el coloquio ustedes van a tener que eh, manejar con bastante fluidez todos los mecanismos que hayamos visto hasta ahora. No son muchos. Son el mecanismo de sustitución radicalaria, que lo vimos en los alcanos, mecanismo de eliminación unimolecular, eliminación bimolecular, sustitución nucleofílica unimolecular, sustitución nucleofílica bimolecular y adición electrofílica. ¿Puedo repetir eso, profesor? Sí. Los mecanismos son sustitución radicalaria, o también encontrada como sustitución homolítica, que ¿cuál es? Esta. Mecanismo de eliminación unimolecular o de eliminación bimolecular, ¿sí? Va a depender si es por vía carbocatiónica o si es por vía de estado de transición, que es mecanismo de sustitución nucleofílica unimolecular y mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular, que también carbocatiónica o estado de transición. Y mecanismo de adición electrofílica tanto para alquenos como para alquinos. Imagino que habrá que escribir todas las reacciones como viene desarrolladas y habrá que, o sea, no va a ser simplemente en la hoja, no, habrá que llevar varias hojas y habrá que desarrollar ahí. Sí, obviamente. O sea, esto que yo dibujé acá son ejemplos de reacciones que responden a estos mecanismos. Ahora, después lo que habría que hacer es agarrar esta reacción y detallar el mecanismo este. Agarrar esta reacción y detallar este mecanismo o este mecanismo. Explicar por qué en una condición se favorece la E1 y en otra condición se favorece la E2. ¿Sí? Recuerden que en la E1 lo que prela es la formación de un carbocatión estable y en la E2 lo que prela es los impedimentos estéricos que no permiten que dos cosas se unan a la vez, y que una cosa se una y la otra se rompa a la vez si hay mucho impedimento estérico. Lo mismo ocurre con la sustitución. ¿Cómo la adición electrofílica se explica la regla de Markovnikov? ¿Por qué hay el mecanismo anti-Markovnikov? ¿Cómo explicamos la hidroboración? ¿Por qué es un mecanismo anti-Markovnikov? ¿Sí? Todas esas cuestiones son cuestiones que aparecen en los coloquios. Después te podría preguntar sobre la hidroboración, porque vi que aparecía en un coloquio y no entendía bien por qué seguía antimarcónico ahí. Bien, porque al fin y al cabo, en una hidroboración es la adición de agua, al fin y al cabo, a la molécula, ¿sí?
nomás que cambia la forma en la que yo hago esa adición de agua. Y una adición de agua, siguiendo la regla de Markovnikov, necesariamente me tendría que dar este alcohol. Eso me dice la regla de Markovnikov, porque la regla de Markovnikov dice el hidrógeno va al carbono más hidrogenado. ¡Pum! Este acá, por lo tanto este acá. Independientemente de cómo sea el medio, si está catalizado por esto o por lo que fuera. Pero yo veo que en una hidroboración, el producto obtenido es este. Por lo tanto, rompe. Y al fin y al cabo, por más que yo ponga todas estas condiciones, al fin y al cabo lo que yo estoy agregando a la molécula es agua. ¿Sí? Y Markovnikov me dice, o sea, no hay otra de que el electrofilo ese tuyo vaya, que el hidrógeno te vaya para acá. Pero al final me di cuenta que no. Que lo que se agregó fue un hidrógeno acá y un OH del otro lado. Y este no era el carbono más hidrogenado. Por lo tanto, esto disrumpe la regla de Markovnikov. Lo mismo pasa cuando hago una halogenación en presencia de peróxidos. También disrumpe con la regla de Markovnikov. ¿Sí? Y esto tiene que ver con que el borano es muy voluminoso, entonces no se puede posicionar de este lado, entonces prefiere posicionarse de este lado. Y se forma la interacción entre el carbono y el borano, y después en la segunda etapa se lava el borano, vuela la mierda del borano y aparece el OH. ¿Sí? Eso que acabo de contar así muy resumidamente es el mecanismo de la hidroboración. ¿Por qué va al carbono menos impedido? Por la voluminosidad, si existe la palabra, del borano. Claro, y para el coloquio, por ejemplo, decir eso, del volumen, del borano, estaría bien, porque, por ejemplo, yo estaba viendo el mecanismo y es bastante largo, digamos. No, o sea, es decir eso y escribir el mecanismo. O sea, acá no nos salvamos de detallar el mecanismo, es detallarlo. Fíjense que en la lista de mecanismos que les nombré no aparece ninguna oxidación y no va a aparecer ninguna oxidación. No se les va a pedir ningún mecanismo de oxidación en el que aparecen esas estructuras raras que se mete como un magnesio con oxígeno y es una... No, eso no, olvídense. No. Porque sí. Porque en el mecanismo, acá, está viendo que primero se adhiere el borano al doble enlace, sí. Después se hay una oxidación del alquil borano. Bueno, ¿eso sería parte de una oxidación? No, es todo parte del mecanismo de la hidroboración. Estoy hablando de las oxidaciones con permanganato o con la ozonólisis. Esas no. Ah, bien. O sea, esto es un solo mecanismo, ¿sí? Que tiene varios pasos. Entonces la parte que es del permanganato y la parte que es ozonólisis, esa no se explica bien. No, eso no. Otro caso... me olvidé unas últimas reacciones. Sustitución electrofílica aromática. Y dentro de la opción de la sustitución radicalaria, también explicar por qué, si yo tengo tolueno o tengo un alquil benceno con un hidrógeno disponible en la posición bencílica, ¿por qué siempre que hago una halogenación en presencia de luz se me va a ir el bromo acá? Pesada, pero cantada. Y detallo el mecanismo, detallo el intermediario de reacción, detallo el estado de transición, explico por qué una cosa es más estable que la otra. Manejen mucho las curvas de energía. ¿Sí? Una reacción en comparación con otra reacción, en comparación con otra reacción. ¿Por dónde prefiere ir la reacción? ¿Cuál es más energética? ¿Cuál es más estable? Recuerden que si vamos a hablar de acidez, que vamos a hablar de acidez con los alquinos,
tienen que escribir el equilibrio ácido-base, tienen que escribir la expresión de la constante de acidez y tienen que explicar por qué esa constante es alta. Y recuerden que para que la constante sea alta significa que el producto de los productos es mayor que el producto de los reactivos, por lo tanto, si el producto de los productos es más grande que el producto de los reactivos, significa que los productos se forman más que los reactivos, que el equilibrio está desplazado hacia allá, y para que el equilibrio esté desplazado hacia allá, los productos tienen que ser más estables que el reactivo. Y entonces después tengo que ponerme a explicar por qué ese producto es más estable que el reactivo. ¿Con qué? Y utilizando todos los efectos electrónicos que ustedes ya saben. Hiperconjugación, inductivo, resonancia para los aromáticos, por qué uno es activante, por qué otro es desactivante, desarrollar todas las estructuras resonantes para garantizar y verificar de que en efecto uno es ortoparadirector y que el otro no es ortoparadirector, sino que es metadirector. ¿Por qué la segunda sustitución con un desactivante está realmente desactivada? ¿Qué significa que esté desactivado? Profe, ¿vio cuando en los mecanismos a veces las flechas están como completas en la punta y a veces no? O sea, tienen como media. No sé si me explico. Eso no sé si es necesario y si quiere decir algo importante. Esto hace referencia a un equilibrio. Por lo general, nosotros en química orgánica no le damos mucha bola, salvo hasta ahora. No, pero hablo, por ejemplo, no cuando tenés la reacción y lo que te da, los productos que te da, sino cuando sale una. A ver si tengo algún ejemplo. Por ejemplo, hidrohalogenación. El mecanismo está el hidrógeno, el bromo, y el bromo se queda, o sea, como nucleófilo, se queda con los electrones, y esa flechita tiene como una media. ¿Pero en dónde? Lo había explicado usted en la clase pasada, pero no escuché muy bien. ¿Qué significaba eso? ¿Para dónde estás? Visualmente. ¿En una diapositiva, en un libro? No, bueno, ahora estoy en mi apunte, pero está en el libro igual, y en el apunte de la profesora también. A ver, che. A ver, si no comparto yo Dale, sí, obvio. Compartí. A ver si encuentro. Justo estaba con otra materia así. A ver, ahí comparto. No estoy habilitado. Disculpa, mi hermano. Ahí te habilito. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí. Esta media flechita, esa. No, nada. Ah, porque en algunos aparece y en otros no. Y bueno, capaz que significa algo, pero no lo encontré en el libro, ¿no? No, o sea, eso significa que, a ver, por ejemplo, donde estás vos, donde está tu manito ahí, en el hidrógeno. Sí. A ver. Eso significa que uno de los electrones de hidrógeno va a ir hacia el bromo y que el otro va a ir hacia el RO, hacia Sí. o sea, simplemente te indica qué va a hacer cada electroncito, nada más. Ah, listo. Bueno, O sea, gracias. no tiene nada. Eso es simplemente porque seguramente cuando Euge hizo eso, el programa mostraba media flechita, nada más, no es nada.
Claro, porque en el libro están las medias flechitas esa y por en otro lado, no sé si acá estará, ahí está completa. Sí, no, es No la sé, capaz que tipografía, es la está. tipografía del coso nada más. Ah, bueno, gracias. Está, Una pregunta media tonta, pero bueno. tan chotos Capaz no somos, de que depende de si está completa la flecha o no. Bueno, ¿qué más? ¿Entendieron más o menos cuál es la idea de qué es lo que tienen que ver? Para todo, básicamente. Sí, obvio, Víctor, decime. O sea, esto no es consulta de coloquio ni de nada. No tengo ningún parcial. O sea, como ustedes saben, mis consultas son por acá, porque yo de 8 a 5 trabajo y no puedo estar físicamente en el aula con ustedes, por eso estamos haciendo esto por acá. Igual podría estar después de las 5 en el aula con ustedes, sin problema. Pero no, yo prácticamente a la cátedra no la veo. Así que, ¿tenés fotos del tema uno? ¿Alguien tiene fotos del tema uno que quiera compartir? ¿De acá nadie tiene una foto del tema uno? A ver, ahí averiguo la Yo voy a gente. buscar, me parece que tengo. A ver acá. Acá. Lo habían mandado. Bueno, dime. El 4. Hay 4. Ah, el 4.1. Bien. ¿Qué pasó con ese? Tengo un neumático que tiene un alqueno y le pongo bromo tetracloruro, no le pongo luz, por lo tanto, bromo tetracloruro viene acá. Después le pongo mi hidruro de sodio, por lo tanto, ya sé que está torcido, pero para no hacer mucho quilombo, tengo un triple enlace ahí. Y la última reacción es una reacción de formación de cetonas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo primero que va a ocurrir es que de ese triple enlace yo lo hidrato, siguiendo la regla de Markovnikov, voy a tener uno H acá. Ahí se me forma un enol. Pero el enol no es una especie particularmente estable, entonces rápidamente tautomeriza a cetonas. Estas son condiciones de hidratación de un alquino, de acetona. Bueno, haciendo un paréntesis, no volviendo al tema coloquio. Explicar tautomería, también, recoloquio eso. ¿Por qué la acetona es más estable que esto? Recoloquio. Pero bueno, ¿se ve, Víctor?
Claro, vos acordate que cuando vos tenés un doble enlace, le pones agua, lo vimos recién, se va el OH al carbono más ramificado. Acá pasa exactamente lo mismo, nomás que yo tenía 3 enlaces. Sí, ya sé que está torcido, pero permítanme eso. Tenía 3 enlaces, por lo tanto, va a venir y se va a formar esto que está acá, que es un enol. Esto no es estable, y después se termina transformando en una acetona. Bien, ¿qué más? ¿2B? No, pará, ahí está hablando del punto 2. Uno bromo 3 metil butanol 2. Bueno, primero que nada, lo primero que veo acá, Víctor, y en realidad cualquiera, a todos, es OH en un carbono y en el carbono al lado un bromo. Esto es una alohidrina, es una bromohidrina. O sea, esto era un doble enlace que le puse agua de bromo. ¿Estamos de acuerdo? Esto, yo le puse agua de bromo a este doble enlace. Entonces, busquemos hacer este doble enlace. ¿Qué es lo que tengo? Metilciclopentano no me sirve, cloruro de etilo, propano, propino, propeno, benceno, dioxano, cloruro de isopropilo, tricloro, ok. Entonces, tengo propino. ¿Me sirve propino? Vamos a ver si me sirve propino. Tengo... Tenemos que formar este, con lo que tenemos ahí. Ahora lo voy a dibujar porque... Cloruro de etilo, propano, propano, propino, propeno, cloruro de isopropilo. Ah, capaz que este me hiciste, ¿eh? Sí, ese me resirve. 1,2 dicloro. Ah, pero ahí está. Se va a regalar esa. 1,2 dicloro 3 metilbutano. ¿Cómo va a pasar de acá a acá? Ah, ya me lo habías dicho, perdón, Víctor, no lo había visto. Ahora, con una eliminación. Y ahí tengo el alqueno, y del alqueno le pongo agua de bromo, y pum, llega la alohidrina. O sea, en los ejercicios de síntesis, siempre dibujen la estructura primero y reconozcan qué es. A ver, en este caso es una alohidrina, y ustedes conocen una única vía para formar alohidrinas, una sola, que es poniendo el agua de bromo en alqueno. Y si ustedes saben que conocen que es la única forma, y que solo se hace poniendo el agua de bromo a un alqueno que estaba acá, ya saben cuál es la especie anterior. Y después se tienen que fijar con todo lo que tienen cómo llegar a esa especie anterior. ¿Ok? ¿Mejor ahora? ¿Se elimina qué? El 1,2 dicloro 3-metilbutano si se elimina con etóxido para dar este. Sí, es la única forma. La única forma hasta ahora que conocen dos formas de síntesis de alquenos. Una es la eliminación y la otra es la hidrogenación de alquinos. Salvo que te quieras crear ese alquino, que
Que podrías, ¿no? Obviamente, pero vos podés hacer lo que quieras. ¿Qué tan largo haces el mecanismo? Depende de vos. Si vos tenés este alquino, podés también llegar acá haciendo una hidrogenación con Lindlar. Otra opción. Fíjate si podés llegar acá. Ah, pará, porque tiene dos cloros. Qué boludo. No tiene uno solo. No dije nada. Tiene dos cloros. Entonces, primero hay que pasar para acá, efectivamente, y después hay que venir para acá. No dije nada. No dije nada. No me di cuenta que tenía dos cloros. Tengo dos cloros. Porque si yo elimino con etoxio me va a dar un doble enlace con un cloro, que no es lo que quiero. Entonces, como tengo dos cloros, me había visto de abajo. Cloro, lo primero que hago es generar el alquino, y del alquino voy acá. ¿Sí? Con anhidro de sodio. Y acá con... ¿Ok? Ahora sí. Diez b el TP aromático es. Sí, esas son condiciones altas de presión y temperatura. 100 atmósferas es muchísima presión. Es muchísima presión. Para que tengan una idea,